Me llamo María, y tengo 57 años. Vivo sola en un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo, donde las campanas de la iglesia marcan el ritmo de los días, y el viento susurra entre los árboles como un viejo amigo. Mi casa, una acogedora cabaña de madera con paredes cubiertas de libros y recuerdos, se ha convertido en mi refugio. Aquí, el tiempo fluye con una cadencia serena, interrumpida solo por el crepitar de la chimenea en invierno, o el canto lejano de los pájaros en las mañanas de verano. Hace años que me acostumbré a la soledad, a la quietud reconfortante de mis días, a la rutina que se repite con la precisión de un reloj bien afinado. Cada amanecer, preparo una taza de café, y me acomodo en mi sillón favorito junto a la ventana, observando cómo el sol baña las calles empedradas y los jardines de los vecinos con su luz dorada. A veces, algún rostro conocido me saluda desde la distancia, con la cortesía tranquila de quienes han compartido el mismo espacio durante décadas. Pero la mayor parte del tiempo, la compañía que más valoro es la de mis libros y mis recuerdos. Sin embargo, aquella tarde, cuando el sol ya comenzaba a teñir el horizonte de tonos ámbar y el aire se volvía más fresco, sentí una inquietud inusual, un presentimiento que se filtró en mi pecho como un murmullo persistente. Fue en ese preciso instante cuando el teléfono sonó. «Steven». «Tía María, ¿cómo estás?» «Bien, cariño. ¿Y tú?» «Steven». «Genial. Oye, voy a visitarte esta noche. Y traeré conmigo a un amigo, Nick». Nick. Un nombre que había escuchado más de una vez en boca de Steven. Me había hablado de él con admiración, describiéndolo como un joven seguro de sí mismo, carismático, de esos que poseen una presencia magnética que llena cualquier habitación. Pero yo nunca lo había conocido en persona. «Ah, Nick. Sí, me has hablado mucho de él. ¿Y qué los trae por aquí?» «Steven». «Nada en particular. Solo queremos verte y pasar un rato contigo. Además, quiero que lo conozcas». La calidez en su voz me hizo sonreír, pero en el fondo, una sombra de incertidumbre se deslizó por mi pecho. No era miedo, pero sí una sensación indefinida, como si el aire en la habitación hubiera cambiado de textura. Algo en la idea de recibir a un extraño en mi santuario privado perturbaba la armonía de mi rutina. «Está bien, cariño, los espero». Colgué el teléfono y me quedé en silencio, dejando que la tarde se espesara a mi alrededor. Miré a mi alrededor, como si el hogar que había sido mi refugio durante tantos años de repente se sintiera ajeno, alterado por la mera posibilidad de una visita inesperada. Me acerqué al espejo del pasillo y me observé detenidamente. El reflejo me devolvió la imagen de una mujer con la serenidad de quien ha aprendido a vivir consigo misma, pero también con la melancolía de quien ha pasado demasiado tiempo en compañía de sus propios pensamientos. Suspiré, y me volví hacia la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía poco a poco, y con la noche que caía sobre el pueblo, crecía en mi interior la certeza de que esta visita no sería como las demás. Que, de algún modo, todo estaba a punto de cambiar. Cuando la puerta se abrió y vi a Steven y Nick de pie en el umbral, con sus sonrisas despreocupadas y la energía vibrante de la juventud reflejada en sus gestos, algo en el ambiente cambió. La casa, que hasta hacía unos minutos se sentía como un santuario de silencio y recuerdos, de repente cobró vida. «¡Tía María!», exclamó Steven mientras me envolvía en un abrazo cálido y firme. «Es un placer conocerla, señora», añadió Nick con una voz profunda y serena, extendiéndome la mano con una cortesía encantadora. Lo observé por un instante. Tenía una presencia magnética, algo en su postura relajada, y su mirada perspicaz sugería que era una persona acostumbrada a captar la atención de los demás sin siquiera intentarlo. Su sonrisa era sincera, pero detrás de ella parecía haber algo más, una sombra de pensamientos que no compartía fácilmente. «Nada de señora, dime María», respondí con una sonrisa, estrechando su mano.
Los invité a entrar, y en cuestión de minutos, la casa se llenó de conversación y risas. Steven hablaba con su entusiasmo habitual sobre sus últimas aventuras, mientras Nick intervenía con comentarios astutos, a veces con un toque de ironía que hacía que los tres riéramos. Me sorprendí al notar lo mucho que disfrutaba de su compañía, de la calidez que traían consigo. Mientras nos sentábamos en la sala con tazas de té humeante entre las manos, me di cuenta de algo que me golpeó con la sutileza de una ola inesperada. Hacía mucho tiempo que no compartía un momento así con nadie. La soledad, que durante años había sido mi compañera silenciosa, de repente se sintió como una carga que nunca había reconocido por completo. «Tía, ¿qué te parece si salimos un rato?», propuso Steven de repente, con una chispa de emoción en los ojos. «Es una noche hermosa, podríamos dar una vuelta, tal vez ir hasta el lago». Parpadeé, sorprendida por la sugerencia. «¿Salir? ¿Ahora?», pregunté, casi sin pensar. «Sí, ¿por qué no?», intervino Nick, inclinándose ligeramente hacia adelante. «El aire fresco nos haría bien. Además, seguro que hay muchos lugares bonitos por aquí que podrías mostrarnos». Mi primer instinto fue rechazar la idea. Mi hogar siempre había sido mi refugio y la rutina, mi escudo. Pero algo en la expectación de sus rostros, en la posibilidad de hacer algo espontáneo, me hizo dudar. Miré hacia la ventana. La luz del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y violetas, como si la naturaleza misma me invitara a dar un paso fuera de mi zona de confort. «Está bien», dije finalmente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. «Vamos». Steven sonrió ampliamente, y Nick asintió con aprobación. Y así, sin planearlo demasiado, supe que esa noche marcaría un cambio en mi vida. El motor del coche rugió suavemente mientras nos alejábamos del pueblo. La brisa nocturna entraba por las ventanas abiertas, acariciando mi rostro con un frescor reconfortante. Me acomodé en el asiento trasero, permitiendo que Steven tomara el volante y Nick se sentara a su lado. A pesar de los años que habían pasado desde la última vez que salí a una aventura improvisada, me sorprendí disfrutando de la sensación de movimiento, del asfalto deslizándose bajo las ruedas y de la emoción de lo desconocido. «Entonces, tía María», dijo Steven con una sonrisa traviesa mientras ajustaba la radio a una estación de música clásica. «¿Cuándo fue la última vez que saliste a estas horas?». Reí suavemente. «Hace más tiempo del que me gustaría admitir», confesé, «pero solía hacerlo a menudo cuando era joven». «Eso es lo que queremos escuchar», dijo Nick con un destello de curiosidad en los ojos. «Cuéntanos sobre tus aventuras». La nostalgia me envolvió. Miré por la ventana, observando los árboles pasar como sombras fugaces bajo la luz de la luna. Respiré hondo, dejando que los recuerdos enterrados durante años se despertaran poco a poco. «Cuando tenía vuestra edad, este camino lo recorrí incontables veces». Comencé a contar. «Con mis amigos, en noches como esta, con el aire tibio y el cielo despejado. El lago era nuestro refugio, nuestro lugar secreto. Nos escapábamos en bicicletas, nos zambullíamos en el agua helada sin pensarlo dos veces, y pasábamos horas tumbados en la orilla, contando historias y soñando con el futuro». «Suena increíble», comentó Steven echándome una mirada fugaz a través del retrovisor. «¿Y nunca te atraparon?». «Oh, sí», me reí. Mis padres me castigaron más de una vez por llegar a casa con la ropa empapada y el cabello lleno de arena. Pero nunca dejé de hacerlo. Había algo en aquel lago que me hacía sentir viva, como si el mundo entero desapareciera cuando estaba allí. Nick giró la cabeza y me miró con atención. «¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste de ir?». Sus palabras se clavaron en mi interior. Parpadeé, sintiendo el peso del tiempo. «La vida siguió su curso», respondí con una sonrisa melancólica. «Los amigos se fueron, los sueños cambiaron, y yo también». El coche redujo la velocidad y, al girar en una curva, vi el lago aparecer ante nosotros, brillando bajo la luz de la luna. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo estaba igual, y al mismo tiempo todo era distinto. El agua se extendía en la oscuridad, reflejando el cielo estrellado como un espejo. Steven y Nick bajaron del coche, y yo los seguí con pasos cautelosos. Respiré hondo,
dejando que el aire húmedo y fresco llenara mis pulmones. «Dios mío», susurré, conmovida por la ola de recuerdos que me golpeó de golpe. Ellos me miraron en silencio, esperando. «Este lugar», dije finalmente, «guarda tantas historias». Y entonces, bajo aquel cielo infinito, empecé a contarlas, dejando que el pasado cobrara vida una vez más. El sol se había ocultado por completo, dejando tras de sí un cielo salpicado de estrellas titilantes. La superficie del lago reflejaba la luz tenue de la luna, y el murmullo del agua acariciando la orilla llenaba el aire con una melodía tranquila. Nos sentamos en la hierba, dejando que la noche nos envolviera con su calma, cada uno perdido en sus pensamientos. Steven fue el primero en romper el silencio. Exhaló un suspiro profundo y miró hacia el cielo, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas. «A veces me siento atrapado», confesó de repente, con una seriedad inusual en su voz. Como si estuviera corriendo contra el tiempo y nunca pudiera alcanzarlo. Nick lo miró de reojo, interesado en sus palabras. Yo, en cambio, esperé, dándole espacio para seguir hablando. «Desde que terminé la universidad, siento que cada decisión que tomo es definitiva, que cada paso debe llevarme hacia algo grande», continuó Steven. «Pero cuanto más me esfuerzo por avanzar, más miedo tengo de que al final me haya perdido de las cosas que realmente importan». Nick asintió lentamente, lanzando una piedrecilla al lago y observando las ondas que se expandían sobre la superficie. «Te entiendo», dijo con voz pensativa. «A mí me pasa lo mismo. Siento que todos esperan que tenga un plan perfecto, que sepa exactamente qué quiero hacer con mi vida, pero en realidad no tengo idea. Algunas veces pienso que estoy perdiendo el tiempo, que debería estar logrando algo importante. Otras veces solo quiero dejar de preocuparme y vivir el momento, pero entonces me invade la culpa». Ambos me miraron, como si buscaran en mí una respuesta, una brújula que pudiera orientarlos en medio de su incertidumbre. Me tomé un instante antes de hablar, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «La vida no es una lista de tareas que debemos marcar una por una», dije finalmente, con una sonrisa suave. «No se trata solo de logros o de cumplir expectativas. Se trata de los momentos que vivimos, de las personas con las que compartimos el camino». Nick y Steven permanecieron en silencio, procesando mis palabras. «Cuando era joven», continué, «también pensaba que todo tenía que seguir una secuencia lógica, estudiar, trabajar, construir una vida. Pero con los años entendí que los momentos más valiosos no fueron los que planeé, sino aquellos que simplemente ocurrieron, como esta noche, por ejemplo». Steven me miró con una expresión de comprensión. «¿Así que crees que deberíamos dejar de preocuparnos tanto?» «Creo que deberían permitirse disfrutar el presente», respondí. «La vida ya se encargará de guiarlos hacia donde necesitan estar». Ambos asintieron, como si una carga invisible se hubiera aligerado en sus hombros. Y así, bajo un cielo estrellado, comprendimos juntos que, a veces, lo único que realmente importa es el ahora. La noche se había vuelto más densa, envolviéndonos en su manto de quietud. Solo el sonido del agua besando la orilla rompía el silencio, acompañado por el susurro ocasional del viento entre los árboles. Las estrellas, esparcidas como polvo de diamantes sobre el cielo infinito, parecían observarnos en complicidad. Nos habíamos quedado en la misma posición, pero algo en el aire había cambiado. No era solo la calma o la nostalgia flotando en el ambiente, sino una sensación más profunda, algo que ninguno de los tres podía definir con exactitud. Steven me miró fijamente, su expresión serena pero cargada de significado. Su voz, cuando finalmente habló, sonó más grave, más auténtica de lo que jamás lo había escuchado antes. «Di, este momento es importante para mí», dijo, con una sinceridad que me hizo contener el aliento. «No sé cómo explicarlo, no quiero cruzar ninguna línea, pero tampoco quiero ignorar lo que siento». Nick asintió, lanzando una mirada pensativa al lago antes de hablar. «Es extraño, pero esta noche me ha hecho sentir algo que no puedo describir», confesó. «Como si el tiempo se hubiera detenido, como si este instante tuviera un significado más grande del que podemos entender ahora mismo».
Sus palabras resonaron en mí de una manera inesperada. Durante tanto tiempo había estado viviendo en la tranquilidad de mi propia rutina, en la seguridad de la soledad que me protegía del dolor y la incertidumbre del mundo. Pero esta noche había sido diferente. Compartir mis recuerdos, ver el brillo en los ojos de estos dos jóvenes mientras escuchaban mis historias, sentir que mi existencia aún tenía un impacto en la vida de otros. Todo eso había despertado algo dentro de mí, algo que creí haber olvidado hace mucho tiempo. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. A veces los momentos especiales no necesitan ser explicados ni racionalizados, dije suavemente. No tenemos que definirlos ni etiquetarlos, solo debemos vivirlos y atesorarlos. Ambos me miraron, en busca de algo más, quizás de una confirmación, de una respuesta definitiva. Pero no había nada más que decir. Lo entendieron en el mismo instante en que lo pronuncié. Steven me sonrió con una mezcla de ternura y respeto. «Tienes razón», susurró. «No todo tiene que volverse complicado». Nick suspiró y se recostó sobre la hierba, con los brazos detrás de la cabeza, contemplando el cielo. «Creo que nunca voy a olvidar esta noche», dijo. «Es como si el universo nos hubiera reunido aquí por una razón». Me permití sonreír, sintiendo una calidez en el pecho que no recordaba haber sentido en años. No era solo el afecto de estos dos muchachos lo que me conmovía, sino la certeza de que, por una vez, no necesitaba más que esto. Una noche estrellada, la compañía sincera y la magia de un momento que jamás se repetiría de la misma manera. Cerré los ojos un instante, grabando cada detalle en mi memoria. «Sí», murmuré. «Yo tampoco lo olvidaré». Y así, sin palabras innecesarias, entendimos que algunas conexiones son efímeras pero profundas, y que lo más valioso de la vida no es poseer momentos, sino saber cuándo dejarlos ir con gratitud. El camino de regreso fue tranquilo, envuelto en una sensación de satisfacción que ninguno de los tres se atrevía a romper. El coche se deslizaba suavemente por la carretera oscura, solo iluminada por los faros y el tenue resplandor de la luna. Nadie tenía prisa por volver a casa, como si quisiéramos alargar un poco más la magia de la noche. ¿Recuerdan cuando casi caigo al agua por intentar tomar esa foto?, soltó Steven de repente, rompiendo el silencio con una carcajada. Nick rió con él, negando con la cabeza. Sí, pero la mejor parte fue la expresión de tía María. Parecía estar decidiendo si reírse o regañarnos. Me uní a sus risas, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. No podía decidirlo, de hecho, confesé con una sonrisa. Por un lado, fue una escena digna de una comedia, pero por otro lado, pensar en ustedes empapados en agua helada en plena noche no me hacía ninguna gracia. Las risas continuaron, llenando el coche con una calidez reconfortante. No era solo el humor del momento, sino la sensación de cercanía, de compartir algo más allá de las palabras. Cuando finalmente llegamos a casa, Steven apagó el motor y se giró para mirarme. «Tía María, de verdad, gracias por esta noche. Fue más especial de lo que imaginábamos». Nick asintió, con una sonrisa sincera. Nos hacía falta esto. La conversación, el aire libre, la sensación de estar simplemente presentes. Nos enseñaste más de lo que crees. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Miré a estos dos jóvenes y vi en ellos la promesa de un futuro lleno de posibilidades, pero también la necesidad de orientación, de momentos como este que les recordaran lo que realmente importa. «No tienen que agradecerme nada», les dije con voz suave. Yo también necesitaba esto. Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la quietud de la noche, del entendimiento mutuo que habíamos construido sin necesidad de demasiadas palabras. Steven se acercó y me dio un abrazo fuerte, uno de esos abrazos que transmiten más de lo que cualquier frase podría decir. «Nos veremos pronto», prometió. Nick, con su gesto relajado pero genuino, añadió: «Y repetiremos esto. Lo prometemos». Los vi alejarse, sus siluetas desvaneciéndose en la penumbra, mientras la noche los envolvía de nuevo. Me quedé de pie en la puerta, con el corazón lleno de emociones que aún no lograba procesar del todo. Miré hacia el cielo estrellado y sonreí. La vida aún tenía mucho por ofrecerme. Y, en ese instante, supe con certeza que esta no sería la última vez. «Sí»,
susurré para mí misma. Lo haremos otra vez.